eso, gracias a Dios, inspira aún más para contar historias de cocina, de gastronomía para nuestros oyentes. ¿Historias de cocineros hoy, Pietro? Sí, hoy la idea es presentar algunos cocineros que realmente fueron los responsables de cambios que son trascendentes en la cocina. Porque nosotros, cuando vamos a un restaurante o vemos unos cocineros, etcétera, quizás, sin querer, pensamos que, no sé, uniformes, manera de presentar los platos, organización de la cocina fueron siempre así, pero en realidad no es así. Bueno, en algún momento alguien tuvo una idea o pensó que ciertas cosas se tenían que hacer de una determinada manera. Y hay algunos de estos cocineros, de esta persona, que realmente fueron determinantes en el desarrollo del modelo gastronómico moderno, si lo queremos llamar así. Bueno, el primero es Antonin Carême. Si ustedes ahora en las, creo que en Apple TV, están pasando una serie donde de alguna manera se cuenta la epopeya de este cocinero, pastelero. Y es muy interesante lo que hizo. Además, su historia personal. Él nació en 1784 en París. Una familia muy pobre. 9 hermanos. Tan pobres que el padre hizo algo que no se debería hacer. A los 10 años lo tomó, lo dejó delante de un restaurante y se fue. Y le dijo: hijito mío, espero que puedas progresar en la vida y que esta situación que yo te doy te sirva para que tengas un mejor futuro. O sea, ¿lo abandonó? Lo abandonó frente delante al restaurante. en pocas palabras, Tommy. Lo abandonó No, pero está bueno. delante de un restaurante a la edad de 10 años. Como para que él trabajara ahí. Como para que él tuviera algo, una mínima perspectiva en su vida, porque otras no había. Bueno, finalmente el dueño del restaurante ve esa escena, lo invita a entrar, el niño, como se solía hacer en esas épocas lejanas, empieza a trabajar a los 10, 11 años. Y empieza a aprender lavando platos, limpiando verdura, lavando verdura. Los cocineros que estaban ahí adentro empezaron a enseñarles cosas vinculadas a la cocción, a la elección de los ingredientes. Evidentemente, esa situación era de agrado para Antonin o Antonin. Y al poco tiempo, a los 20 años, encuentra un lugar en una pastelería de París que se llamaba Chez Bailly. Es una pastelería muy conocida y él, a los 20 años, con eso ya primero casi 10 años de experiencias acumuladas en ese otro lugar, bueno, empieza a transitar en otro mundo, que es el mundo dulce. Pero al mismo tiempo entendió, él sentía que también la arquitectura le gustaba. Y entonces empezó a leer libros, porque sabía leer. Entonces empezó a leer libros de arquitecturas. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver la arquitectura con la cocina? Y en apariencia nada. En apariencia nada, pero en realidad tuvo bastante, sobre todo en este caso, tuvo bastante que ver. ¿Por qué? Porque Carême fue probablemente uno de los primeros cocineros modernos en aplicar a la elaboración de los platos y de los postres criterios decorativos arquitectónicos. ¡Qué bueno! Además, porque en esa época el modelo, sobre todo de la aristocracia, era la de representar en las mesas el arco de triunfo, o sea, miniaturizado, ¿no? Para darle importancia a la mesa. Entonces hacían miniaturas de grandes monumentos y los colocaban en la mesa o en la cercanía de la mesa. ¿Pero hecho con comida o hecho? No, hecho de material común y corriente, pero en miniatura. Entonces, ¿cuál es la idea de este señor, de Carême? De hacerlo con azúcar, por ejemplo. Ah, claro. Entonces empezó a trabajar en ese tema y lo hizo con éxito, al punto tal que el ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón, por alguna razón,
es avisado, alguien le dice, mira que acá hay un joven que está haciendo unas cosas que son sensacionales, tenés que venir a verlo, tenés que saber quién es, porque quizás ese muchacho te sirva. Sos ministro de Asuntos Exteriores, vos recibís delegaciones desde afuera, este muchacho hace unas cosas, hace una forma con el azúcar y con otros ingredientes que te dejan sin palabras, y vos, Talleyrand, seguramente vas a poder aprovechar de esa cosa despampanante. Y fue así que Talleyrand contacta a Carême y le dice de trabajar con él. Bueno, y finalmente empieza un sodalicio, empieza una unión que duró mucho tiempo, en la cual Carême empieza realmente a desprender su talento y lo pone a disposición básicamente del ministro de Asuntos Exteriores. Entonces, no solamente preparaba platos exquisitos, sino que los acompañaba con estas esculturas, si la podemos llamar así, hechas con materia prima comestible. Y a partir de ese momento se genera un concepto nuevo. O sea que por un lado teníamos la experiencia gastronómica culinaria, y por otro lado teníamos una experiencia sensorial un poco más amplia. Claro. Nosotros tenemos que pensar que estamos en el comienzo del siglo XIX, no estamos ahora. ¿Cuántos son, profesor? 200 años. 200 y pico de años atrás. Entonces hay cosas que para nosotros son normales, pero en realidad no son tan así, o no fueron tan así. Carême empieza también a viajar, porque el ministro de Asuntos Exteriores como lo empuja a ir en dos plazas aristocráticas que en ese momento eran extremadamente importantes. Una, Inglaterra, donde encuentra el rey Jorge IV, y la otra es Rusia, donde se iba a encontrar con el zar Alejandro I. Ajá. Ellos dos también quedaron absolutamente fascinados por lo que hizo este señor, que ya no era más un muchacho, era un hombre joven, y quedaron absolutamente asombrados. Entonces, esa es la primera parte de la vida profesional y de la vida en general de Carême. Bueno, y finalmente él empieza a perfeccionar sus conocimientos. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue uno de los primeros puntapiés importantes dentro de lo que es la gastronomía moderna? Ajá. Empezó a pensar que no era necesario armar una pieza entera. Se podía armar una pieza entera a partir de piezas más pequeñas y juntarlas. Es lo mismo que se hace hoy en día con el chocolate. Cuando uno ve una escultura grande de chocolate, no es que el chocolatero agarró un bloque de chocolate y empezó de alguna manera a cincelar y finalmente, claro. O sea, tenemos finalmente, no sé, un ángel de chocolate, un zorro de chocolate, no sé, dos angelitos de chocolate. No es así. Se arman primero las piezas, no sé, las alas, la cara, la nariz, etcétera, y después finalmente se empiezan a juntar para que se genere una forma grande y completa. Bueno, sí. Carême hizo eso, lo hizo con el azúcar. Y a partir de esa técnica, finalmente, en la cocina moderna, bueno, se generó una posibilidad para armar piezas artísticas y grandes de una manera que antes no existía. Claro. Así que bueno, ese es uno de los grandes aportes que hizo Carême a la cocina, pero no solamente uno solo, hizo también otros. Algunos desde el punto de vista estrictamente culinario. Él fue el primero que clasificó las salsas madres de la cocina. Entonces, las salsas madres de la cocina, ¿cuáles son? Bechamel, velouté, española, alemana y tomate. ¿Cuál es la velouté? La velouté es una salsa, digamos, terciopelada que se hace a partir de materia grasa, harina y finalmente con leche o con caldo, bueno, finalmente se genera una salsa velouté, ¿no? Aterciopelada, bueno, que es parte de los básicos que un cocinero también hoy en día tiene que saber, sí o sí, porque las salsas son el alma de la cocina. Sin salsas no hay cocina, y para los franceses más aún. Pero no solamente eso, él fue el que inventó el soufflé, él fue el que inventó el veau lavant, esa pieza salada, hojaldrada, donde muchas veces se coloca un relleno salado en su interior.
Bueno, el soufflé, ya más o menos todo el mundo sabe lo que es un soufflé. Entonces, bueno, lo inventó él. Qué bien. Y también una de las piezas que quizás ustedes no conocen como nombre, pero quizás la conocen visualmente, es el croquembouche. Ustedes habrán visto en algún documental, en alguna fiesta, etcétera, una torre que no es de forma cónica, porque una torre, profesor, no puede ser de forma cónica, un cono, un cono grande hecho con profiteroles. Sí. Ustedes lo habrán visto en alguna fiesta, en Sí, alguna película, claro. etcétera. Bueno, eso lo inventó Carême. Ajá. Entonces, bueno, si uno lo piensa, todas estas... Tienen que ver con la arquitectura, claramente. ¿Cómo es el Bueno, nombre, fíjese, Pietro? fíjate, ¿Cómo era? te lo digo yo, croquembouche. 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 Bueno, pero no solamente eso. Nosotros cuando pensamos en un cocinero, ¿cómo lo imaginamos? Me refiero a la palabra. Vestido de blanco, con un gorro. Gorrito. Sí. Gorro alto. Tal, etcétera, claro. etcétera. Para mí el cocinero tiene que ser gordo. Bien, estoy de acuerdo. No, estoy absolutamente para mí de el cocinero, acuerdo. si no es gordo, no es Es cocinero. una causa-efecto, o sea, es absolutamente, debería ser así. A pesar de que dicen que no debería ser así, nosotros creemos que debería ser así. Rolly, ¿vos creen eso? Eso, completamente. Para mí un tipo que un gordo un cocinero no es gordo, para mí es falso. Prueba poco. Prueba Claro. poco. Claro. Prueba con el dedo, hace así, tic, coloca ahí y después chupa la punta del dedo. Y Es como un dietólogo gordo. Bueno, hay varios. O como un Después profe te lo de puedo educación mostrar. física, claro. Que sea gordo, ¿entendés? Claro. Hay algunos que son así. ¿Qué hace Carême por primera vez? Dice que los cocineros tienen que tener una chaqueta impoluta y blanca. Sí, obvio. Tienen que tener ese gorro alto, Blanco. cilíndrico, que se llama toque. Tiene que estar ordenado, tiene que estar prolijo, se tiene que presentar bien. Porque hasta ese momento la figura del cocinero era una figura totalmente menor. O sea, la gente sí comía, pero no le interesaba absolutamente nada de quién era la persona que estaba detrás de las hornallas, Claro. cómo estaba. Pero si tampoco tenía- estaba a la vista el y cocinero. tampoco estaba a la vista, no, nada que ver con lo que pasa ahora. Entonces él institucionaliza la idea de que el cocinero tiene que tener ese tipo de vestimenta, porque ese tipo de vestimenta indica que existe un rigor profesional, seriedad, Claro, pulcritud, exacto. limpieza. Muy bien. Entonces, bueno, esto es el aporte, es una síntesis del aporte. Importantísimo. Dentro de lo que es la cocina es un aporte importante. Y finalmente este pobre hombre muere joven, a los No. 48 años. No. Bebete. Bueno, en otras épocas la gente vivía. Estaba más o menos. Sí, está en promedio. más En o fecha, menos estaba en fecha. estaba en fecha. De expiración. Estaba en fecha. Estaba en fecha. sí, Claro. más o menos. Sí, estaba vencido. No. Estaba a punto de vencer. Bueno, pero porque muere, porque en las cocinas de esa época, que eran a carbón o a leña, el ambiente no era muy sano. O sea, había claro. unos humos permanentes ahí adentro. Y bueno, y él muere por un problema pulmonar. Claro, intoxicado. Mira. Así que bueno, esta, en pocas palabras, es la historia de Carême. Carême. Después, si quieren, ahora después Queremos. vamos a hablar en Sí. el próximo bloque un poco Claro. de Escoffier y, si lo logramos, del mítico, del divino. ¿Quién? Ferran Adrià. Que Sí, todo el- queremos que gane, Queremos. queremos que hables de Ferran Ferran Adrià. Adrià. Muy bien, en el otro bloque.